Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hemos llegado a la unidad 5, en donde estudiaremos el pensamiento, y en esta oportunidad abordaremos un texto de mi autoría denominado Las interacciones entre razón y emoción, marcador somático y heurísticos. Iniciaremos por una breve introducción al conocimiento de las emociones y del pensamiento, y a continuación comenzaremos a pensar posibles imbricaciones entre ambas funciones psicológicas. Vamos a esclarecer primero algunas cuestiones mínimas respecto del pensamiento y las emociones que, si bien no están desarrolladas en el texto per se, nos van a servir como base para poder comprender las ideas que se presentan en el material bibliográfico. Empecemos conceptualizando el pensamiento desde el enfoque cognitivo clásico en un sentido más bien amplio. Podríamos definir el pensamiento como un proceso mental complejo que implica una manipulación interna de ítems de información que están representados mentalmente. El pensamiento se refleja en la conducta, pero no se reduce a ella. El pensamiento, o mejor dicho, un aspecto del pensamiento, ¿sí?, podría entenderse como una actividad propositiva, dirigida de la mente hacia fines específicos. Hay otra cara del pensamiento, más bien libre o meramente asociativo, en la cual no ahondaremos en esta presentación. Esa actividad propositiva propia del pensamiento permite, entre otras cosas, elaborar nuevos procedimientos para alcanzar a las metas a las que se quiere arribar, ¿no? Entonces, tradicionalmente, si ustedes empiezan a estudiar esta función psicológica, se van a encontrar que dentro de las investigaciones vinculadas al pensamiento, al pensamiento productivo, ¿no?, se han destacado áreas como la creatividad, el razonamiento, la toma de decisiones, la solución de problemas. El razonamiento, ¿sí?, es la capacidad de derivar conclusiones a partir de premisas, ¿no? Permite evaluar distintos cursos de acción, argumentar a favor o en contra de determinada posición, generar hipótesis explicativas respecto de los hechos o de fenómenos particulares. Y la toma de decisiones, por su parte, incluye a todos los procesos cognitivos involucrados en la elección de un curso de acción. Muy bien, establezcamos ahora algunas cuestiones sobre las emociones. Dentro de la psicología, hay varias perspectivas para el estudio de las emociones, ¿sí?, que se van correspondiendo con los distintos marcos teóricos. Existen tantas definiciones de emoción como investigadores que las estudian. Pero en esta oportunidad voy a tomar como referencia algunos aspectos de la noción del neurocientífico Antonio Damasio, que describe las emociones como un conjunto de respuestas neuroquímicas, ¿sí?, químicas y neurales, que configuran el patrón específico para una reacción determinada del organismo. Esta emoción forma parte de los mecanismos básicos de la regulación de la vida, cuyos componentes más elementales se encuentran ya prefijados en el genoma, ¿no? Evolutivamente para el autor las emociones preceden a los sentimientos, y hay que tener en cuenta que si estamos diciendo que la emoción es una reacción específica, es justamente porque las emociones se dan como respuesta a algo en particular, ¿sí? Las emociones se disparan ante un objeto elicitante, ¿no?, o una situación. Siempre las emociones, cuando se despliegan, lo hacen por unos segundos, o como mucho pueden llegar a durar algunos minutos. Esa corta duración y la especificidad del objeto elicitante, es lo que va a hacer que las emociones se diferencien del estado de ánimo. Me hace acordar a este videoclip que ya tiene más de una década seguro, de la intérprete Lily Allen. Cuando inicia el videoclip, ella recibe un mensaje de la persona que sería su interés romántico, que le propone verse. Entonces, ante ese objeto ilicitante, ella se pone muy contenta, y en el tiempo que sigue, que pueden ser horas o pueden ser días incluso, toda esa opacidad de las calles londinenses se va como iluminando a su paso, ¿no?
vemos que ella proyecta su alegría a todo lo que la rodea. Y ahí se observa claramente la diferencia entre la reacción emocional inmediata que se produjo cuando ella recibió el mensaje del estado de ánimo, ¿no? que se excedió respecto de ese límite de minutos y se sostuvo por mucho tiempo. Bueno, también es importante entender que la emoción no se reduce al estrato neuronal, ni a la acción o a esa respuesta conductual, sino que es la combinación de todos esos elementos que se van desplegando, por supuesto, en distintos niveles. El doctor en psicología David Myers afirma en su libro Psicología que no solo la emoción, sino la mayoría de los fenómenos psicológicos pueden enfocarse desde 3 perspectivas: la fisiológica, la conductual y la cognitiva. Si pensamos a las emociones en un nivel fisiológico y neural, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de las activaciones que se dan en el sistema nervioso central y autónomo, ¿no? Ahora, si pensamos a las emociones o las enfocamos desde el estrato más bien conductual, que es el más visible de todos, ¿no? Atenderíamos, por ejemplo, a los cambios en la expresión facial, ¿sí? Y por último, y no menos importante, habría un nivel que es estrictamente cognitivo, que entre otras cosas incluye, bueno, la evaluación cognitiva, ¿no? que se hace de ese estímulo emocional. Muy bien. Así como es importante diferenciar a la emoción del estado emocional, hay que también diferenciarla de lo que mencionamos, que son los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos se relacionan más con la experiencia consciente, ¿no? que procede como un resultado de la interacción de esos 3 niveles o estratos que referimos hace un ratito. Y si volvemos al autor Damasio, ¿quién siente? Bueno, la respuesta a eso que él da es que quien siente es aquella persona que, además de poseer un sistema nervioso central, ¿sí? posee un yo, posee un self, posee una conciencia que le permite a ese ser humano tomar registro de sus cambios corporales, de su modo de pensar, del contenido de sus ideas. O sea que para Damasio el sentimiento también sería un modo de regulación de la vida, pero bueno, a un nivel superior, ¿no? respecto de la emoción. Bueno, habiéndonos entonces introducido en el ABC de ambas funciones psicológicas, es momento de comenzar a pensar esas posibles imbricaciones que les había prometido al comienzo del video. Empecemos por un modelo que sirvió de puntapié a los posteriores, que es el modelo de redes asociativas o el modelo de la red asociativa del afecto de Gordon Bauer. Para este modelo, las emociones básicas estarían representadas por nodos emocionales que están asociados o conectados con otras unidades o nodos, ¿sí? de contenido más bien semántico, como ser las palabras que empleamos, los vocablos que empleamos para denominar a esas emociones, o con situaciones relevantes para facilitar la emoción, con recuerdos agradables o desagradables, ¿sí? Lo que propone el modelo entonces es que los nodos emocionales, una vez activados, propagan su activación a otros nodos asociados a ellos y viceversa. Piénsenlo como una red, ¿sí? Es una red de nodos. Entonces, lo que sugiere esta propuesta, ¿no? es que prevalece una tendencia a que recordemos con mayor facilidad aquellos eventos que se almacenaron en la memoria bajo un estado afectivo semejante al que se posee en el momento en el que los estamos recordando. Por ejemplo, al estar triste, uno recuerda con más facilidad eventos que guardó bajo una situación en la que también estaba triste. En el ejemplo que figura en el texto tenemos por un lado a una situación del pasado, una joven que se recibe de una carrera universitaria, supongamos que se recibe de psicóloga, como les va a pasar a ustedes. Ese día de egreso es muy importante para ella y la llena de felicidad. Supongamos que años más tarde, en el medio de una circunstancia X, puede ser una reunión de amigos, pero una circunstancia en la que ella también se siente contenta, alegre, alguien le pregunta por los recuerdos que tiene de su carrera universitaria, ¿no? Bueno,
probablemente el nodo carrera universitaria, activado con la pregunta que le hacen, ¿sí? Y el nodo alegría, que es el estado en el que ella se encuentra tanto en la reunión como en el que se encontraba en el pasado, al propagar su activación, hayan activado también el nodo de día de egreso. Y de esa manera ella recuerde en la circunstancia de ese evento social el día en el que egresó. Entonces, debido a que la información relativa a un evento queda almacenada en la memoria junto con la emoción generada, es probable que el mismo estado emocional, reactivado años después, pueda facilitar la evocación de ciertos eventos, ya que funcionaría como una clave de recuperación de los mismos. ¿Se acuerdan de la película 500 días con ella o 500 Days of Summer? Si no la vieron, se la recomiendo. Ahí tenemos a Tom, el personaje principal, que a lo largo de toda la película, así está organizada la película, ¿no? El personaje principal, en función de su estado de ánimo, va recordando distintos aspectos de la relación que mantuvo con Summer, ¿no? Es como un ir y venir en el tiempo que siempre está guiado por la emoción actual, que permite esa emoción ir recordando estas distintas situaciones compartidas que le permiten a Tom, a su vez, armar un rompecabezas de quién era la chica con la que él salió y de quién era él también. Y en la película se observa además que esos estados anímicos no solo son congruentes con los estados anímicos que él había sentido en su momento, sino también con decisiones que el protagonista tomó en función de esos estados anímicos. Y esto nos da pie para meternos ya con el próximo modelo, que es el modelo del afecto como información. Una de las críticas que se realizaron al esquema de Gordon Bauer tuvo que ver con la simplificación teórica que realizó el investigador al proponer una única unidad de análisis para codificar y almacenar experiencias de naturaleza tan diversa en la memoria. Tengan en cuenta que Bauer propuso que prácticamente todo se puede reducir a un nodo, ¿sí? A un nodo y a sus relaciones con otros nodos. Entonces aquí tenemos a Gerald Clore y Norbert Schwartz, que estudiaron la correspondencia entre el estado de ánimo y los juicios y decisiones que las personas toman en sus vidas cotidianas, y demostraron que a menudo, con más frecuencia de lo que nosotros creemos, las situaciones se evalúan en nuestra vida en función de los afectos que se asocian a esas situaciones, en lugar de enjuiciarse por sus características objetivas. Entonces, viéndolo así, los afectos oficiarían muchas veces como un atajo para el razonamiento, para simplificarlo. Piénsenlo, en muchas ocasiones se tiene que hacer un juicio sobre la información más o menos incompleta que tenemos acerca de algo. Generalmente nos apoyamos en nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Nuestro estado de ánimo deviene fuente informativa para ayudarnos a resolver el asunto que sea prácticamente. Se toma como a veces emanando desde el objeto del juicio a modo de un heurístico. ¿Qué es un heurístico? Bueno, ahí introdujo una palabra que a lo mejor para algunos de ustedes sea nueva, así que conceptualicémosla. Sigamos pensando, ¿no?, en estas situaciones de la vida cotidiana que permanentemente nos invitan a tomar decisiones. No sé, estudio ahora, estudio más tarde, quiero comer, no quiero comer, abro la heladera, ¿qué cocino con todo lo que tengo ahí? A tal persona le mensajeo, no le mensajeo ahora, más tarde, nunca, ¿qué le mensajeo? ¿Sí? Todos estos problemas que enfrentamos en la vida pueden parecer simples, pero son complejos. Muchas veces implican grandes esfuerzos conscientes para elegir tras una evaluación objetiva cuál es el curso propicio de una acción que nos lleve a consecuencias satisfactorias respecto de nuestras necesidades. Y bueno, son pocas las ocasiones en las que disponemos de todo el tiempo para poder hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Por eso que a menudo apelamos a muy pocos recursos de procesamiento para resolver el problema y lo hacemos de manera casi automática. Bueno, eso significa utilizar heurísticos.
Son atajos mentales basados en un procesamiento automático que es involuntario y muchas veces emocional, ¿sí?, de las situaciones. Leamos juntos esta definición. Los heurísticos pueden ser descritos como las estrategias de la mente orientadas para simplificar los problemas y encontrar soluciones rápidas, aunque no siempre resulten las más apropiadas. Muy bien. Hay distintos tipos de heurísticos, ¿sí? Por ejemplo, si una amiga me comenta que su primo es muy divertido, es espontáneo, es inteligente, es fotogénico, es comunicativo, y luego me pide que adivine entre dos opciones a qué se dedica. Si es cajero de supermercado o si es conductor de televisión. Bueno, es muy probable que mi primer pensamiento sea que el chico es conductor de televisión, dada esa caracterización, ¿no?, que me realizó. No obstante, si me detengo a pensarlo un rato, es más probable que su primo sea cajero de supermercado. Bueno, por el simple hecho de que existen más cajeros de supermercado que conductores de televisión, ¿no?, que inclusive respondan a esas características. Este ejemplo corresponde a un heurístico de representatividad. Los hay de otras clases, como el heurístico de disponibilidad, el heurístico de anclaje, pero no me voy a detener con esos dos, ya que quiero que conozcamos al heurístico que introduce la emoción en el juego. Si bien gran parte de las investigaciones tradicionales respecto de la toma de decisiones giraron en torno de la información consciente y accesible, todos los estudios que introdujeron la variable emocional demandaron un análisis profundo, ya que los procesos afectivos ocurren fuera de la conciencia. Y aunque el afecto ha desempeñado durante mucho tiempo un rol fundamental en las teorías psicológicas, no siempre se lo ha reconocido como un componente importante del juicio y la toma de decisiones de los seres humanos. Las teorías que se centraron en los aspectos cognitivos de esa tarea se han desplegado más bien a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, pero fue recién hacia su finalización cuando comenzó a tener mayor énfasis el papel concedido al afecto. Parafraseando al psicólogo Mario Carretero, se produjo un pasaje de modelos más bien fríos de procesamiento a modelos cálidos. Clore y otros investigadores realizaron un experimento en el que solicitaron a un grupo de participantes que escucharan música alegre o triste, estando en la base de una colina relativamente empinada, y a continuación les pidieron a los sujetos que verbalizaran juicios sobre el grado de inclinación de esa colina, ¿no? Los resultados revelaron que el estado de ánimo triste llevó a las personas a sobreestimar la inclinación. Tras todo esto que venimos viendo, un psicólogo de la Universidad de Oregon, Paul Slovic, decidió agregar a la colección de heurísticos que mencionamos uno que se basara fundamentalmente en el afecto y lo denominó heurístico afectivo. Leamos juntos. Para Slovic, las representaciones mentales de objetos y acontecimientos están etiquetadas con afectos en diversos grados, entendiendo por afecto a la cualidad específica de bondad o maldad, que se experimenta como un estado de ánimo y demarca la valencia o el carácter positivo o negativo de un estímulo. Bueno, de esta manera, al momento de emitir un juicio, ¿sí?, y de tomar una decisión, las personas se remiten primero a un banco de afectos que contiene todo el gradiente de etiquetas positivas y negativas asociadas a ese objeto o a esa situación en particular, inconsciente o conscientemente, ¿no? Por ejemplo, acá la persona evalúa si se sube o no al taxi en función de los afectos despertados por ese objeto que está percibiendo. El objeto puede ser, o sea, el modelo de auto o la cara de quien conduce. Entonces, antes de subirse, para tomar la decisión, ¿qué es lo que hace esa persona? Se apoya en sus emociones. ¿Qué le dictan sus emociones? ¿Qué le dictan los afectos? Compiten entre sí todas estas etiquetas de afectos que ya están asociadas a objetos parecidos, a caras parecidas como la de esa conductora, ¿sí?, o a
modelos de auto parecidos. Entonces, en función de esos afectos que se van despertando, se toma la decisión, ¿no? Visto de esta manera, referirse a una impresión global, a una impresión fácilmente disponible, puede ser mucho más fácil, ¿no? Que estar sopesando los pros y los contras o recuperar de la memoria muchos ejemplos relevantes, especialmente cuando el juicio o la decisión que se tenga que tomar sean complejos o haya recursos limitados, recursos mentales limitados, ¿no? Entonces, para el autor hablamos de heurístico afectivo cuando la razón se vale de la afectividad como un atajo para decidir, ¿sí? Piensen si esto no sucede en ese día que están apurados y tienen que elegir rápidamente un producto de calidad desconocida en la góndola del supermercado. ¿Por cuál optarían? Algo similar puede pasar en el cuarto oscuro, al momento de la votación, en aquellos individuos que no se hayan decidido por una propuesta política o que no se hayan tomado su tiempo para adherir a una propuesta o a otra. Entonces es probable que la cara de buenos o de solemnidad que pongan los políticos en la boleta o en su imagen de campaña le despierte a ese votante indeciso, en el contexto del cuarto oscuro, determinadas reacciones emocionales que sirvan como fuente informativa al momento de tomar una decisión respecto de qué boleta eligen para meter dentro del sobre, ¿no? Muy bien, una evidencia empírica y contundente sobre las relaciones entre el afecto y la toma de decisiones llegó en 1994 con la publicación de este libro, El error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano. Allí su autor, Antonio Damasio, el neurocientífico que citamos al comienzo del video, presentó la hipótesis del marcador somático que pretendía ponerle fin a todas esas especulaciones dualistas sobre el comportamiento humano para enlazar de una manera ya más permanente a los procesos cognitivos partícipes en la toma de decisiones con los procesos emocionales y fisiológicos. ¿Qué es lo que hizo Damasio? Bueno, estudió pacientes con daño en las regiones corticales ventromediales del cerebro y halló que si bien estas personas mantenían intacta su memoria, su pensamiento lógico, había algunas alteraciones en su personalidad, en algunos comportamientos, tenían tendencias compulsivas muy marcadas, manifestaban desinhibidamente sus emociones, una conducta hipersexual, eran poco empáticos. En síntesis, presentaban disminuida su capacidad de asociar las emociones que estaban teniendo con la anticipación de las consecuencias de sus acciones, ¿sí? O sea que, si bien podían llevar a cabo ciertas tareas de análisis, imagínense que se volvían socialmente disfuncionales, ¿no? Entonces, con esto vamos teniendo mucha más evidencia, ¿no?, de que cada una de nuestras reacciones emocionales supone la activación de ciertas regiones cerebrales, ¿sí?, así como la emergencia de situaciones corporales que son propias de determinaciones evolutivas. En nuestro día a día nos encontramos con circunstancias que desencadenan respuestas emocionales. Y cuando esto sucede, lo que se produce es una asociación entre la situación acontecida y la reacción emocional que esa situación dispara. Y como consecuencia, toda situación posterior, ¿sí?, que sea similar a la original, bueno, pondrá en acción respuestas emocionales similares. Volver a sentir automáticamente las sensaciones corporales que ocurrieron en otro momento, ante otra circunstancia parecida a la que estamos atravesando en el momento actual, es el equivalente a un marcador, a un indicador, a una alarma, una brújula, una señal emocional que nos da nuestro propio cuerpo para orientarnos en el momento actual hacia una decisión correcta, ¿sí? Leo con ustedes esta definición. El marcador somático sería entonces un mecanismo cerebral que restablece una reacción emocional de intensidad variable,
Un mismo patrón que se activó durante una experiencia pasada para facilitar ahora un análisis prospectivo de las experiencias actuales, contribuyendo a elegir vías de acción concretas en entornos complejos. O sea que cuando en un futuro nos volvamos a enfrentar ante una situación que sea muy similar a una que ya hayamos vivido, el marcador somático se activará para orientarnos en función de la mejor acción, ¿no?, dentro de esa circunstancia. Bueno, uno podría preguntarse qué utilidad evolutiva tiene esto. La respuesta cae de maduro, ¿no? Es muy sencilla: ahorrarnos energía, tiempo y evitarnos un gran riesgo, ¿sí? Por ejemplo, una reacción visceral, como palpitaciones o la sensación de que se nos cierra la boca del estómago, pueden hacer que uno evite elegir una opción que en el pasado nos ha traído consecuencias negativas, ¿no? Como que nuestro cuerpo se acordara antes que nuestra razón y nos está enviando la señal de por ahí no es, eso no lo hagas. ¿Vieron cuando ante determinada situación uno llega a pensar cosas como presiento que no debería elegir esto o esto otro, o algo me dice que no me conviene ir a tal lugar? Bueno, eso es el resultado de un proceso que se inició con algún estímulo ambiental, que activó inconscientemente mecanismos de regulación emocional, tal como sucedió en el pasado ante una situación similar. Pero bueno, que en esta oportunidad se puso en marcha muy rápidamente para anticiparnos una señal intuitiva desde nuestro cuerpo, como si fueran pequeñas oleadas que nos vienen desde el sistema límbico, una advertencia de que tenemos que salir de ahí o no elegir determinado curso de acción. Supongo que muchos de ustedes conocen o han jugado Resident Evil. Esta es una versión igual ya vieja, de la PlayStation 1. Pero bueno, para quienes no, originalmente es un videojuego en el que uno asume el rol de un agente especial que debe esclarecer unos crímenes en masa que acontecen en una ciudad, y a los pocos segundos de comenzar la partida caemos en cuenta de que las calles y hasta el mismo departamento de policía están plagados de zombies a quienes debemos enfrentar para sobrevivir y también para cumplir nuestra misión, ¿no? Permanentemente en el juego experimentamos ataques repentinos de los zombies que nos quieren comer, y también permanentemente estamos deambulando por los mismos lugares, ¿sí? Abrimos una puerta acá, conseguimos determinada llave, vamos hacia otro lugar para abrir otra puerta. Entonces, cada vez que volvemos a pasar por algún pasillo o por alguna habitación por la que ya habíamos pasado y habíamos sido atacados, aunque todo simule estar en calma, intuimos que en cualquier momento se va a presentar un peligro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nuestro sistema identifica determinados estímulos que son similares a escenarios previos en donde corrimos peligro dentro del juego. Entonces nuestro cuerpo se tensa. Funciona como un marcador somático que nos advierte que ahí probablemente también exista un riesgo del cual nos convenga escapar antes de que sea tarde. No sé si los creadores del juego habrán leído a Damasio, pero saben muy bien cómo jugar, cómo despertar esos marcadores somáticos para que estemos en una tensión permanente. Bueno, cabe aclarar también que la señal emocional puede producir algo opuesto a la señal de alarma. No todo es negativo, no todo es peligro. A veces el marcador somático se activa porque, bueno, está favoreciendo que nosotros tomemos una decisión en función de una situación o de un objeto que en su momento se asoció con una emoción agradable. Esta teoría permite explicar por qué tomamos ciertas decisiones que a veces no parecen ser muy objetivas. Inclusive, esta teoría contribuye a la explicación sobre ese fenómeno que nosotros llamamos presentimiento, ¿no? Esa instancia previa a tener un discernimiento claro sobre los valores asignados a los estímulos. Se debe, bueno, a que confiamos, ¿no?, en la información que se encuentra corporeizada. Nuestro cuerpo experimentó cosas en el medio y por ende nuestro cuerpo sabe.
y se anticipa a contarnos lo que sabe en cada escenario. Bueno, avancemos ahora hacia el último modelo para pensar las interacciones entre razón y emoción. El modelo de afecto como información, que es el que acabamos de terminar de ver, recibió críticas, como por ejemplo que, bueno, solo explicaba el afecto del estado anímico sobre un conjunto limitado de procesos cognitivos, o sea, solo relacionaba afectos con el hecho de evocar información o de elaborar juicios y de tomar decisiones, pero bueno, hay otras tareas cognitivas que realizamos además de esas, ¿sí? Otra crítica que se le realizó es que el efecto de la emoción sobre la cognición para este modelo se considera como de todo o nada, ¿no? O influye totalmente la emoción sobre la cognición o no influye nada. Si bien Slovic había referido a la gradualidad de la influencia afectiva, que no era todo o nada, fue Joseph Forgas en 1995 quien introdujo un modelo novedoso, un modelo multiproceso, sobre las relaciones entre la emoción y la cognición, que inclusive integraba a las propuestas anteriores, ¿sí? Y a ese modelo lo llamó el modelo de la infusión del afecto. En primer lugar, este investigador procuró establecer un vínculo, pero un vínculo por influencia gradual entre los afectos y el razonamiento. O sea que es una relación, un vínculo mucho menos absoluto, ¿sí? Y con infusión se refiere al proceso a través del cual la información con carga afectiva se va incorporando a los procesos cognitivos y en lugar de determinarlos, no es tan absoluto, colorea, ¿sí? Colorea sus resultados orientándolos hacia una o hacia otra dirección. Entonces, el grado o el nivel de intromisión o de infusión afectiva siempre va a depender del tipo de procesamiento a realizar. Habría 4 estrategias de procesamiento que emergen de las combinaciones del esfuerzo y del tipo de tarea. Cuando hablamos de esfuerzo invertido en un procesamiento, nos estamos refiriendo básicamente a si es un alto esfuerzo o si es un bajo esfuerzo, ¿sí? Ello va a depender de diferentes factores, como por ejemplo el grado de implicación personal, el tiempo disponible, las relevancias de la consecuencia del problema que estamos atendiendo, la complejidad que reviste ese problema, no sé, la experiencia que tengamos en la resolución de problemas similares. Eso para cuando hablamos de esfuerzo, ¿sí? Y para cuando hablamos de tarea, tenemos que discriminar si la tarea es cerrada o si la tarea es abierta, ¿sí? Si la tarea es cerrada es porque, bueno, se orienta a problemas que tienen ya soluciones predeterminadas. En cambio, si la tarea es abierta es porque, bueno, remite a problemas que requieren un procesamiento más novedoso, más creativo, de la información disponible para poder ser solucionado, ¿no? Bien, la combinación de estos factores va a dar lugar a 4 estrategias básicas de procesamiento que podemos emplear para resolver un problema, ¿sí? ¿Cuáles son? Acceso directo, procesamiento motivado, procesamiento heurístico y procesamiento sustancial. Creo que esta adaptación de García Fernández Abascal del esquema de Forgas puede ayudarnos a comprender los grados de infusión del afecto. Arriba, ven, tenemos todas las variables que hacen el esfuerzo y la tarea, y debajo tenemos las 4 estrategias resultantes de la combinación de los primeros, ¿no? El grado de infusión del afecto va a depender de cuál de esas 4 estrategias alternativas de procesamiento, de esas que están debajo, se empleen para analizar la información, ¿no? Bien, para los 2 primeros estilos de procesamiento, o sea, acceso directo y procesamiento motivado, vemos que la infusión del afecto es prácticamente nula. ¿Por qué? Bueno, porque implican el recurso a protocolos de respuesta almacenados que ya son cerrados, ¿sí? Y la influencia afectiva se va a ir desplegando cuanto más abierta y más constructiva sea la tarea que tengamos que realizar, ¿no? Cuando más abierta y más constructivas sean
las modalidades de procesamiento requeridas para resolver un problema. Bien, recorramos una por una las modalidades, si les parece, y veamos algunos ejemplos. Vamos con la primera, acceso directo. ¿Sí? En esta modalidad de procesamiento el esfuerzo es bajo y la tarea cerrada. Muchos de los juicios que emitimos en nuestra vida cotidiana y de las decisiones que tomamos están basadas en rutinas o en secuencias de acción que ya están muy estructuradas y que no requieren de un procesamiento muy abierto. Por ejemplo, ustedes cuando ingresan al campus para realizar una pregunta en el foro. Todo ese procedimiento ya es muy mecánico, ya es muy automático, ¿sí? No requiere un esfuerzo muy grande. Se acuerdan cómo llevar a cabo cada uno de los pasos. Fácilmente recuperan esa información. Bueno, el procesamiento motivado. En esta modalidad de procesamiento el esfuerzo es alto y la tarea cerrada, ¿sí? Aquí ya no es tan directo el acceso a la información almacenada, sino que la recuperamos de un modo ya más selectivo, más consciente, no es tan automático como el anterior. Por ejemplo, ¿vieron cuando uno está debatiendo con otra persona y quiere seleccionar buenos argumentos para poder sostener su posición? Bueno, ese hecho de ir seleccionando argumentos de una manera controlada, de una manera consciente, supone que el procesamiento ya no es tan automático, requiere de un esfuerzo importante de nuestra parte, ¿no? O cuando también estamos realizando un crucigrama, por ejemplo, que tenemos que encontrar el sinónimo para esa palabra que tenga esa cantidad de letras. Procesamiento heurístico. Acontece cuando no existe ninguna secuencia de acción, ningún protocolo preestablecido al cual apelar para resolver el problema, ni siquiera la motivación personal hacia una meta. Un buen ejemplo para estas situaciones son las encuestas telefónicas. Supongo que a ustedes en más de una ocasión los han llamado por teléfono para pedirles su opinión respecto de un objeto, un servicio, algún evento. Y en general, cuando uno recibe ese llamado, uno está haciendo otra cosa, ¿sí? o no está interesado. Y uno tiene que emitir un juicio y tomar una decisión, que es la de apretar un botón en muy breve tiempo. No dispone, ¿no? de la cantidad de segundos para poder cruzar un montón de factores y de opciones que le permitan tomar una decisión racional, acabada, sobre eso que se nos está exigiendo evaluar. Generalmente las personas optan por una estrategia heurística para elaborar esa respuesta invirtiendo el mínimo esfuerzo posible. Aquí el afecto como información puede ser el recurso al cual apelar a nuestro servicio. Por eso que el grado de infusión del afecto en esta modalidad es alto. Bien, y por último, el procesamiento sustancial. Esta es una modalidad que implica un esfuerzo alto y una tarea abierta. Es la modalidad que empleamos cuando nos enfrentamos a problemas que requieren una solución creativa de nuestra parte. La tarea es compleja y en muchos casos es una tarea muy novedosa para nosotros. Aquí también la infusión afectiva va a ser alta porque el sistema cognitivo tiene que apelar a todos sus recursos de procesamiento. Bueno, muy bien. Estamos llegando al final del video. Ojalá que hayan aprendido que las reacciones emocionales constituyen una pieza fundamental del funcionamiento cognitivo, que se interrelacionan con el razonamiento, con la toma de decisiones, una interrelación sin la cual nos sería muy difícil representar el comportamiento humano. Espero que estén muy bien y seguimos en contacto a través de los foros.